Hola chicos, entonces vamos a trabajar sobre integrales trigonométricas. Primero pues vamos a ver un caso en el que la función, hoy vamos a ver el caso en el que la función depende de coseno y seno, pero también hay casos en los que la función depende de secantes y tangentes, y hay un tercer caso que es cuando las funciones dependen de cosecante y de cotangente. Recordemos que hay relaciones entre esas funciones con las derivadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, la función coseno, su derivada es negativo seno y a su vez la derivada de seno es coseno. Además podemos relacionarlas con una identidad pitagórica, recordarla con coseno cuadrado de teta más seno cuadrado de teta igual a 1. Y también podemos, las siguientes, también podemos ver que la derivada de tangente es secante cuadrado, la derivada de secante es secante por tangente, ¿ven? La derivada de cosecante es menos cosecante cotangente, y la derivada de cotangente es menos cosecante al cuadrado. Además, podemos ver que hay también relaciones entre estas, entre la pitagórica, que se puede reescribir de la siguiente forma. ¿Qué pasa si todo esto lo dividimos entre coseno? Pues vamos a tener que 1 más seno entre coseno es igual a tangente. 1 más tangente cuadrado es igual a secante cuadrado. Recordar esto de geometría. Y además, si dividimos todo entre seno, nos va a quedar coseno entre seno, cotangente, cotangente al cuadrado de teta más 1 es igual a cosecante cuadrado de teta. Todas estas identidades son pitagóricas, hay que saberlas, jóvenes. Y bueno, pues vamos al caso que nos compete. Supongamos entonces que vamos a tener la función seno y coseno, que depende de seno y coseno, y específicamente vamos a considerar una función que la podemos escribir así: coseno de m de teta por seno a la n de teta por d de teta. Entonces vamos a suponer dos cosas. Vamos a tener dos casos aquí. Primero, cuando m no es igual a n. Vamos a suponer entonces si m no es igual a n. Bueno, si m es igual a n, pues eso es un caso aparte y, bueno, mejor dicho, antes que nada, vamos a decir así, eh, si m es impar y n es par o impar, puede ser también, no pasa nada. Pero al menos uno debe ser impar. Eso debemos de tenerlo claro. Ejemplo. Ejemplo. Bueno, entonces observen, chicos, que esta es una función que aparentemente no depende de las variables que tenemos, pero podemos hacer un cambio de variable. Supongamos que teta es logaritmo natural de x, por lo tanto, d de teta es igual a d de x entre x. Esto ya lo sabemos, ¿cierto? Esto es parte del primer tema. Esto entonces es d de teta. Esto es d de teta. Entonces, esta integral la podemos reescribir así. Seno al cubo de teta. Recordemos, logaritmo natural de teta, logaritmo natural de x es teta, por el coseno cuadrado de teta, d de teta. Entonces, hemos hecho un cambio que nos ha simplificado el asunto. Recuerden, hay que tener bien claro cuáles son las derivadas de cada una de las funciones. Ahora observemos lo siguiente. Observemos y recordemos además, bueno, observemos que aquí tengo esta función que depende de cosenos y senos. Pero recordemos además que la derivada del coseno es menos seno. Así que puedo separar este seno al cubo como
seno cuadrado de teta, fíjense ustedes, por el coseno cuadrado de teta, por el seno de teta de teta. Recordar algo, recordar dos cosas. Aquí es importante dos cosas. Una, que la derivada con respecto a teta de coseno es negativo seno, ¿cierto? Y recordar otra cosa, también podemos relacionar el seno cuadrado de teta más el coseno cuadrado de teta, que sabemos que es igual a 1. Entonces, lo que voy a hacer ahora a continuación es pasar todo este seno cuadrado en términos de cosenos, despejando de la ecuación pitagórica, para que así todo este término nos quede en términos de coseno y hagamos otra sustitución para que podamos encontrar que la derivada del coseno es negativo seno. Entonces, observen. Esto, seno cuadrado, nosotros sabemos que es 1 menos coseno al cuadrado de teta por el coseno cuadrado de teta por seno de teta de teta. Observen que podemos hacer una segunda sustitución, W que sea coseno de teta, para que la derivada nos dé negativo seno de teta de teta. Pero bueno, no importa acá, porque este negativo lo paso al otro lado, de W, negativo de W, que sea igual al seno de teta de teta. Entonces vamos a obtener lo siguiente. Vamos a tener 1 menos W al cuadrado, ¿verdad? Recuerden que coseno es W, entonces coseno al cuadrado es W al cuadrado. Coseno al cuadrado otra vez es W al cuadrado. Y seno de teta de teta es negativo de W. Como ven, ahora nos queda una antiderivada mucho, mucho más simple. Bueno, entonces vamos a tener, fíjense, al meter este, vamos a hacer algo, voy a aplicar la propiedad distributiva, este menos 1 lo voy a meter acá, de modo que nos va a quedar W al cuadrado menos 1 por W al cuadrado por DW. Si aplicamos la propiedad distributiva, nos va a quedar W a la 4 menos W a la 2, todo por DW. Y ahora podemos antiderivar esto en términos de W. Sería un 1 sobre un quinto, perdón, por W a la 5, menos un tercio por W a la 3, más la constante de integración. Ahora, vamos a pasarlo todo en términos de, recordemos aquí, todo en términos de seno. Entonces, esto es igual a un quinto por el seno a la 5 de teta, menos un tercio de seno al cubo de teta más c. Pero recordemos que teta es logaritmo natural de x. Así que esto va a ser igual a un quinto por el seno a la 5 del logaritmo natural de x menos un tercio por el seno al cubo del logaritmo natural de x más la constante de integración. Y esta es la antiderivada. Esto que tenemos aquí es la antiderivada de esta función seno al cubo, logaritmo natural de x por coseno al cuadrado, logaritmo natural de x entre x. Bueno, tenemos esta segunda integral o esta segunda antiderivada. Bueno, hoy pues tenemos un ejercicio muy interesante, ¿de acuerdo? Donde previamente, al igual que en el ejercicio anterior, vamos a hacer una sustitución. Observen, vamos a decir que u sea e a la x. Por lo tanto, de u sabemos que esta derivada es invariante. Vamos a tener ahora entonces, recordemos, que e a la x d de x es d de u, ¿no es cierto? Entonces vamos a tener coseno al cubo de u por el seno al cubo de u por d de u. Ok, coseno al cubo de u por el seno al cubo de u, d de u.
Como ven, ambas potencias son impares. Siempre hay que tener en cuenta las potencias. ¿De acuerdo? Entonces, voy a hacer algo diferente del ejercicio anterior. Voy a aprovechar el hecho de que yo sé que la derivada del seno es coseno, así que no le voy a meter otra forma. El ejercicio anterior también se podía hacer de esta manera, eligiendo ahora al seno como la sustitución y a la derivada del seno como coseno. Entonces, noten que este coseno al cubo yo lo puedo separar como coseno al cuadrado de u por seno cuadrado al cubo de u por coseno de u, de u. Entonces tenemos esto acá. Esto lo podemos transformar en términos de seno. Recordemos que el coseno cuadrado de u es 1 menos seno cuadrado de u. Todo multiplicado por el seno al cubo de u por el coseno de u de u. Entonces aquí vamos a hacer la sustitución. Otra sustitución. W igual a seno de u de W igual a coseno de u de u. Otra vez, sustituyamos. Vamos a tener la antiderivada de 1 menos u al cuadrado por u a la 3. ¿No es cierto? Por d de u. Y si aplicamos esto, nos va a quedar u al cubo menos u a la 5 por d de u. Y esto es igual. Bueno, entonces, esto, si lo antiderivamos, vamos a tener un cuarto de u a la 4 menos un sexto de u a la 6, más la constante de integración. Pero recordemos que u a ver, perdón, creo que aquí hice mal una sustitución, ¿verdad? Porque, perdonen, aquí es W. Todo esto es W. Disculpen, aquí tengo una errata, porque todo era en términos de W. Entonces nos iba a quedar 1 más W al cuadrado por W al cubo, por DW. Entonces esto va a ser igual a W al cubo menos W a la 5 por DW. Entonces esto va a ser igual a un cuarto de W a la 4 menos un sexto de W a la 6. Y bueno, ahora sí, todo lo vamos a pasar a términos de u. Entonces esto va a ser igual a un cuarto de seno a la 4 de u menos un sexto del seno a la 6 de u más c. Pero, ¿quién es u? Bueno, u es e a la x, ¿cierto? Entonces esto nos va a quedar así. Un cuarto del seno a la 4 de e a la x menos un sexto de seno a la 6 de e a la x más la constante de integración. Y esa es la antiderivada de nuestra función. Como ven, en ambos casos hemos aplicado la misma metodología, digamos, ¿no? Hemos aplicado el hecho de que la derivada del seno es coseno y la derivada del coseno es menos seno, y hemos aplicado la identidad pitagórica para pasar todo esto, como pueden ver, lo podemos separar y escribirlo todo en términos de una misma función, ya sea seno o coseno, dependiendo del ejercicio. También se pudo haber hecho al revés, digamos, ¿no? Es decir, este seno al cubo lo hubiéramos pasado como seno cuadrado por seno, pasar ese seno al cuadrado como 1 menos coseno cuadrado y hacer una sustitución W igual a coseno para que dW sea igual a menos seno. Entonces todo hubiera cambiado, pero usando identidades pitagóricas hubiéramos llegado a la misma respuesta. Así que alguien lo pudiera hacer diferente, no pasa absolutamente nada.
Bueno, ahora observen esta antiderivada. Podría parecer un poco complicada al inicio, pero recuerden, si ustedes tienen pleno conocimiento de las derivadas, no deben de tener ningún problema. Vamos a hacer que u sea igual a coseno de teta. Vamos a comenzar por acá. Por lo tanto, d de u es igual a menos seno de teta, t de teta. Significa que este negativo 1 lo puedo pasar al otro lado. El menos d de u sería seno de teta, d de teta. Aquí me detengo. Esta sería nuestra sustitución. Porque vean que el argumento de la función coseno cuadrado es coseno. Entonces, esto, al cambiar la variable, vamos a tener coseno al cuadrado de u por, ¿quién es seno de teta de teta? Bueno, es menos d de u. Entonces, tenemos una función coseno al cuadrado de u, d de u, en el que tenemos dos cosas diferentes a los ejercicios anteriores. Número 1 es que la potencia es par. Y 2, pues que el seno no aparece, ¿no? O sea, bueno, pues cuando tengamos las dos potencias, ya sea de coseno y seno, o solamente una función como esta, que es la coseno, que sea par, entonces vamos a usar una identidad que se llama identidad de ángulo doble. Solo repito, cuando ambas potencias de ambas funciones, ya sea seno o coseno, tengan exponentes pares. Si las dos tienen exponentes pares. En este caso, coseno tiene un exponente par. ¿Okay? Entonces, en este caso vamos a usar las identidades de ángulo doble, que son las siguientes. Coseno al cuadrado de u es igual a 1 más coseno de 2u entre 2. Y la otra identidad de ángulo doble es seno de u igual a 1 menos coseno de 2u entre 2. Entonces, en este caso vamos a usar la primera, por supuesto. Vamos a tener 1 más coseno de 2u dividido entre 2 por d de u. Es decir, esto es un medio, lo puedo sacar fuera, vamos a tener un medio de, abrimos paréntesis, 1 más coseno de 2u por d de u. Ahora vamos a integrar con respecto a u. Vamos a tener un medio de integral de 1, u. La integral del coseno, bueno, la integral del coseno es seno. Pero la antiderivada de 2u, bueno, mejor dicho, al hacer la sustitución en este tipo de integrales, nos va a quedar así. Un medio por seno de 2u. Bien, ¿esto por qué? Bueno, pues sencillo, fíjense. Si yo tengo nada más coseno de 2u, d de u, hago una sustitución nada más. Supongamos entonces que w sea igual a 2u. Significa que w entre 2 es u. Significa entonces que dw entre 2, si derivo a ambos lados, va a ser igual a d de u. Significa entonces que voy a tener coseno de w por w entre 2. Y esto lo saco fuera. Un medio entonces de coseno de w por dw. La integral del coseno es seno. Y w es 2u. ¿Se entiende, chicos? Bueno, a esto le agrego c. Y si aplicamos la propiedad distributiva, vamos a tener un medio de u más un cuarto de u por el seno de 2u más c. Pero observen, ¿quién es u, chicos? U tenemos arriba que es coseno. Así que esto nos va a quedar un medio de coseno de teta más un cuarto de seno de 2 por u. Es decir, coseno de teta más la constante de integración. Y eso es todo. Como ven, esta es una buena antiderivada, ¿no? Muy bonita. Bueno, este negativo de u lo saco afuera
va a afectar a todo esto. Y va a afectarlo, va a afectar a todo, a todas estas cosas, ¿no? Muy bien, muy buena observación. Sí, el problema fue que me pasé de un solo, puse la integral, ¿verdad? Tratando de volver a trabajar o a explicar esto, ¿no? Muy bien, chicos. Gracias. Entonces, nos vemos en la próxima vez.